Habíamos concluido la gestión 2020 con 113 casos de feminicidios, por lo menos denunciados y llevados adelante a través de investigaciones y de la policía en nuestro país. Pero no van ni 4 días, ya tenemos 3 casos en lo que va de este corto nuevo año. Es una situación totalmente preocupante los datos que se van registrando. Para hablar de esto voy a dar la bienvenida a la directora de la Coordinadora de la Mujer. Está con nosotros Mónica Novillo, a quien le damos la cordial bienvenida. Señora Novillo, gracias por estar con nosotros. Recibe usted el saludo del nuevo año. Pero qué preocupante, qué triste y qué lamentable que ya empecemos el 2021 con 3 nuevos casos registrados. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente creo que es de preocupación de toda la sociedad que hayamos iniciado el año, que ya terminaba con 113 feminicidios, con 3 feminicidios en tan pocos días, ¿no? Es casi un feminicidio por día en lo que va del año. Esto significa de todas maneras que estamos con la misma tendencia que en años pasados, que justamente en los primeros días del año se presentan una gran cantidad de casos de feminicidio. De todas maneras, preocupación, como digo, no solamente del movimiento de mujeres, sino debe ser una preocupación de prioridad del gobierno nacional. Y esperamos que justamente a partir de lo que ha sido un anuncio desde el año pasado del gobierno nacional de que van a realizar una evaluación de la implementación de la ley 348 para plantear modificaciones a la propia ley para cubrir los vacíos que hubiera quedado, entonces puedan encarar efectivamente y de manera frontal la lucha contra la violencia. Y una prioridad fundamental para esto es justamente la asignación de recursos. El gran vacío que tuvo la ley 348 en su implementación fue que no contaba con los recursos asegurados. Los recursos con los que contaba la ley 348 para luchar contra la violencia dependen de los ingresos de IDH, que como vemos están siempre comprometidos y van reduciendo y son fluctuantes. Creemos que si hay un verdadero compromiso, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales, estamos hablando de los gobiernos departamentales y gobiernos municipales, debe esto traducirse en presupuestos justos y suficientes para asegurar el funcionamiento de todas las instancias que deben proteger a las mujeres de la violencia contra las mujeres, atender los casos y tratar de restaurar sus derechos y fundamentalmente el derecho a vivir libres de violencia. Directora Novillo, de hecho el ministro de Justicia ha convocado también a la sociedad en su conjunto a que puedan manifestarse acerca de los posibles cambios dentro de la justicia. En la 348 usted nos habla de vacíos, ¿cómo podemos subsanarlos? ¿Dónde sería el énfasis que tenemos que hacer en materia de justicia, pero además en materia de estructura social? Bueno, la ley 348 básicamente tiene como 3 ámbitos de acción. El primero tiene que ver con la prevención, que es probablemente el ámbito en el que mayores deudas tiene el Estado con las mujeres bolivianas, justamente en la lucha contra la violencia. En el ámbito de la prevención tenía compromisos y obligaciones el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Comunicación para desplegar esfuerzos para asegurar campañas permanentes y sostenidas para luchar contra la violencia. Sin embargo, lo que hemos visto son campañas esporádicas, no con suficientes recursos y probablemente inclusive los mensajes tienen que ser mejor trabajados. En el ámbito de la prevención también está el Ministerio de Educación, que tenía como tarea fundamental incluir en el currículo escolar y en el currículo educativo de todos los niveles, trabajar el tema de la violencia, abordar el tema de la igualdad de género para justamente construir y consolidar una sociedad más justa. Sin embargo, este trabajo ha demorado demasiado. Tenemos 8 años de la implementación de la ley, de vigencia de la ley. Sin embargo, este aspecto ha sido absolutamente descuidado. El segundo ámbito de acción tiene que ver con la atención de los casos. Ahí está la policía, en algunos casos la fiscalía y otras instancias que reciben los casos, como es el caso de los servicios legales municipales integrales. En estos servicios lo que hemos visto es que en el caso de la policía hay una alta rotación del personal, no hay suficiente sensibilidad de los efectivos policiales para atender los casos de violencia, también porque existe una alta demanda y no son suficientes.
además de la precariedad de los servicios, no solamente en infraestructura, sino que no cuentan con los medios necesarios para acudir a un llamado de auxilio. Adicionalmente a esto, debemos sumar todo lo que tiene que ver con el tercer ámbito, que es el de la administración de la justicia. Y en el ámbito de la administración de la justicia, todo lo que conocemos, las chicanas jurídicas que se utilizan mucho en los procesos penales, casi todos los todos los casos van al ámbito penal, lo cual es muy costoso para la víctima y sus familiares para mantenerlo. En la parte sancionatoria, ¿se debería hacer alguna acción mucho más intensa? Porque cuando le solicitamos lamentablemente a la mujer que sufre de violencia en todos los aspectos, desde el físico, psicológico, económico, etcétera, etcétera, en la parte sancionatoria pareciera que hay una falencia porque vuelve a salir, o es más, se le inculca a la mujer que sufre la violencia a que retorne en muchos casos al hogar. ¿También se debería trabajar en esa parte? En el ámbito de la justicia, como decía, hay una serie de vacíos que tienen que ver con los procedimientos, porque casi todo va al ámbito penal. Debemos recordar que se aprobó hace poco también, hace unos años ya, pero una ley, la ley 1173, que tenía como principal objetivo abreviar los procedimientos penales para los casos, particularmente de feminicidio, tentativa de feminicidio y los casos de violencia sexual. Sin embargo, hay unas interpretaciones que realizan los administradores de justicia de esta norma que desvirtúan el objetivo que se logró, y en muchos casos algunos feminicidas han logrado obtener detención preventiva, o en algunos casos detención domiciliaria, aún a pesar de contar con una sentencia. También es muy claro que los casos de violencia contra las mujeres, feminicidio y demás, tienen un porcentaje muy bajo de casos que se han concluido con sentencia. Es decir, todavía persiste la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Entonces existen una serie de elementos que deben ser de consideración ahora del equipo que está trabajando las modificaciones a la ley 348, que puedan ser tomadas en cuenta para ir resolviendo, ya sea vía la modificación de la ley, que esa sería una vía, pero también a partir justamente de algunos procesos que deben realizarse con los operadores de justicia, con quienes atienden los casos de violencia, pero también con la población. La población debe conocer su derecho para acudir y pedir los servicios necesarios en esto, sobre todo cuando vivimos las mujeres situaciones de violencia. Directora, muchísimas gracias por el tiempo. Lamentable y vergonzoso el dato estadístico que tenemos que compartir. 3 casos ya en los 3 primeros días de lo que va este 2021. Directora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la cobertura. Confiamos en el compromiso de los medios de comunicación a acompañarnos en esta lucha contra la violencia.